Aeterni Patris, sobre la restauración de la filosofía cristiana. Papa León XIII, 1879. A los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico, en gracia y comunión con la sede apostólica. El Hijo unigénito del Padre eterno, que vino a la tierra para traer la salvación y la luz de la sabiduría divina a los hombres, otorgó una gran y maravillosa bendición al mundo cuando, a punto de ascender de nuevo al cielo, ordenó a los apóstoles que fueran a enseñar a todas las naciones, y dejó la Iglesia que había fundado como la maestra común y suprema de los pueblos. Pues los hombres a quienes la verdad había liberado debían ser preservados por la verdad, y los frutos de las doctrinas celestiales por las que llega la salvación a los hombres no habrían perdurado por mucho tiempo si el Señor Jesucristo no hubiera designado una autoridad infalible para educar las mentes en la fe. Y la Iglesia, edificada sobre las promesas de su propio autor divino, cuya caridad imitaba, cumplió tan fielmente sus mandatos que su objetivo constante y principal anhelo fue este: enseñar la religión y luchar eternamente contra los errores. A este fin, sin duda, se han dedicado las incesantes labores de los obispos individuales. Para este fin, también se utilizan las leyes y decretos de los concilios, y especialmente la constante vigilancia de los romanos pontífices, a quienes, como sucesores del bienaventurado Pedro, en el primado de los apóstoles, corresponde el derecho y el oficio de enseñar y confirmar a sus hermanos en la fe, puesto que, según la advertencia del apóstol, las mentes de los fieles de Cristo son propensas a ser engañadas, y la integridad de la fe a ser corrompida entre los hombres por la filosofía y el vano engaño. Los supremos pastores de la Iglesia siempre han considerado su deber promover por todos los medios a su alcance la verdadera ciencia, y al mismo tiempo procurar con especial cuidado que todos los estudios se ajusten a la fe católica, especialmente la filosofía, de la que depende en gran medida la correcta interpretación de las demás ciencias. De hecho, venerables hermanos, sobre este mismo tema, entre otros, os amonestamos brevemente en nuestra primera encíclica. Pero ahora, tanto por la gravedad del tema, como por la condición de los tiempos, nos vemos nuevamente obligados a hablaros sobre el modo de emprender el estudio de la filosofía, que responda más adecuadamente a la excelencia de la fe y, al mismo tiempo, sea consonante con la dignidad de la ciencia humana. Quien preste atención a las amargas luchas de nuestros días y busque una razón para los problemas que aquejan la vida pública y privada, debe llegar a la conclusión de que una causa fructífera de los males que ahora nos afligen, así como de los que nos amenazan, reside en esto: que las falsas conclusiones sobre las cosas divinas y humanas, originadas en las escuelas de filosofía, se han infiltrado en todos los órdenes del Estado y han sido aceptadas por el consenso general. Pues, dado que está en la naturaleza misma del hombre seguir la guía de la razón en sus acciones, si su intelecto peca en absoluto, su voluntad pronto lo hará. Y así sucede que las falsas opiniones, cuya sede está en el entendimiento, influyen en las acciones humanas y las pervierten. Mientras que, por otro lado, si los hombres tienen una mente sana y se basan en principios verdaderos y sólidos, se obtendrán grandes beneficios para el bien público y privado. Ciertamente, no atribuimos a la filosofía tanta fuerza y autoridad como para considerarla capaz de combatir y erradicar todos los errores. Pues, cuando la religión cristiana se constituyó inicialmente, vino a la tierra para restaurarla a su dignidad primigenia mediante la admirable luz de la fe, difundida no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la manifestación del Espíritu y del poder. Así también en la actualidad esperamos, sobre todo, la poderosa ayuda de Dios Todopoderoso, para devolver la recta comprensión a las mentes humanas y disipar las tinieblas del error. Pero,
las ayudas naturales con las que la gracia de la sabiduría divina, disponiendo todo con fuerza y dulzura, ha provisto a la raza humana, no deben ser despreciadas ni descuidadas, entre las cuales destaca, evidentemente, el recto uso de la filosofía. Pues no en vano Dios puso la luz de la razón en la mente humana, y la luz sobreañadida de la fe está tan lejos de extinguir o disminuir el poder de la inteligencia, que la completa, y al fortalecerla, la hace capaz de cosas mayores. Por lo tanto, la divina providencia exige que, al reconducir al pueblo a los caminos de la fe y la salvación, se aproveche también la ciencia humana, práctica reconocida y sabia, que la historia atestigua que fue observada por los más ilustres padres de la Iglesia. De hecho, ellos no solían menospreciar ni subestimar el papel que desempeñaba la razón, como resume el gran San Agustín, cuando atribuye a esta ciencia aquella por la cual se engendra la fe más sana, se nutre, se defiende y se fortalece. En primer lugar, la filosofía, si es correctamente utilizada por los sabios, tiende en cierta manera a allanar y fortalecer el camino hacia la verdadera fe y a preparar las almas de sus discípulos para la recepción adecuada de la revelación. Por lo cual, con razón, los escritores antiguos la llaman a veces un trampolín hacia la fe cristiana, a veces el preludio y la ayuda del cristianismo, a veces el maestro del Evangelio. Y, ciertamente, el Dios de toda bondad, en todo lo que concierne a las cosas divinas, no sólo ha manifestado a la luz de la fe aquellas verdades que la inteligencia humana no podría alcanzar por sí misma, sino también otras, no del todo inalcanzables para la razón, para que, con la ayuda de la autoridad divina, puedan ser dadas a conocer a todos de inmediato y sin ninguna mezcla de error. De ahí que ciertas verdades, o bien propuestas divinamente para la creencia, o bien atadas por las más estrictas cadenas a la doctrina de la fe, fueran descubiertas por sabios paganos con sólo su razón natural como guía, y demostradas y probadas mediante argumentos apropiados. Porque, como dice el apóstol, las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas. Su eterno poder también y su divinidad, y los gentiles que no tienen la ley muestran, sin embargo, la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero es muy apropiado convertir estas verdades, que han sido descubiertas incluso por los sabios paganos, al uso y propósitos de la doctrina revelada, para mostrar que tanto la sabiduría humana como el mismo testimonio de nuestros adversarios sirven para apoyar la fe cristiana, un método que no es de introducción reciente, sino de uso establecido, y ha sido adoptado a menudo por los santos padres de la Iglesia. Es más, aquellos hombres venerables, testigos y guardianes de las tradiciones religiosas, reconocen cierta forma y figura de esto en la acción de los hebreos, quienes, a punto de salir de Egipto, recibieron la orden de llevarse consigo los vasos de oro y plata y las vestiduras preciosas de los egipcios, para que, mediante un cambio de uso, pudieran dedicarse al servicio del Dios verdadero, objetos que anteriormente habían sido instrumentos de ritos innobles y supersticiosos. Gregorio de Neo-Cesarea elogia expresamente a Orígenes porque, con singular destreza, como quien arrebata las armas al enemigo, recurrió a la defensa de la sabiduría cristiana y a la destrucción de la superstición con numerosos argumentos extraídos de los escritos de los paganos. Y tanto Gregorio de Nacianceno como Gregorio de Nisa elogian y recomiendan un modo similar de disputa en Basilio el Grande. Mientras que San Jerónimo lo elogia especialmente en Cuadrado, discípulo de los apóstoles, en Arístides, Justino, Ireneo y muchos otros. San Agustín dice: «No vemos a Cipriano, el más suave de los doctores y el más bendito de los mártires, salir de Egipto cargado de oro, plata y vestimentas».
y también a Lactancio y a Victorino, Optato e Hilario. Y, por no hablar de los vivos, ¿cuántos griegos han hecho lo mismo? Pero si la razón natural sembró este rico campo de doctrina antes de que el poder de Cristo lo hiciera fructífero, sin duda se volverá más prolífico después de que la gracia del Salvador haya renovado y fortalecido las facultades innatas de la mente humana. ¿Y quién no ve que un método de estudio filosófico como este abre un camino sencillo y fácil hacia la fe? Pero la ventaja que se deriva de tal escuela filosófica no se limita a estos límites. La necedad de aquellos hombres que por estas cosas buenas que se ven no pudieron comprenderlo, es decir, ni siquiera prestando atención a las obras, pudieron reconocer quién era el artífice, es gravemente reprobada en las palabras de la divina sabiduría. En primer lugar, pues, este gran y noble fruto se obtiene de la razón humana. Demuestra que Dios existe, pues la grandeza de la belleza y de la criatura, su creador, puede verse para ser conocido por ella. Además, muestra que Dios sobresale en la cima de todas las perfecciones, especialmente en la sabiduría infinita, ante la cual nada se esconde, y en la justicia absoluta, que ningún afecto depravado podría quebrantar, y que Dios, por lo tanto, no solo es verdadero, sino la verdad misma, que no puede engañar ni ser engañada. De lo cual se sigue claramente que la razón humana encuentra la fe y la autoridad más plenas en la palabra de Dios. De igual manera, la razón declara que la doctrina del Evangelio, desde su mismo inicio, se ha manifestado mediante ciertos signos maravillosos, las pruebas establecidas, por así decirlo, de una verdad inquebrantable, y que, por lo tanto, quienes creen en el Evangelio no creen precipitadamente, como si siguieran fábulas astutamente inventadas, sino que, por un consentimiento muy razonable, someten su inteligencia y juicio a una autoridad divina. Y de igual importancia es que la razón exponga con la mayor claridad que la Iglesia instituida por Cristo, como se estableció en el Concilio Vaticano, debido a su admirable difusión, su admirable santidad y su inagotable fecundidad en todas partes, así como a su unidad católica y su inquebrantable estabilidad, es en sí misma un gran y perpetuo motivo de fe y un testimonio irrefutable de su propia misión divina. Habiendo establecido así sus sólidos cimientos, se requiere además de la filosofía un servicio perpetuo y variado para que la sagrada teología reciba y asuma la naturaleza, forma y genio de una verdadera ciencia. Pues en este, el más noble de los estudios, es de suma necesidad unir, por así decirlo, en un solo cuerpo, las múltiples y diversas partes de las doctrinas celestiales, para que, cada una asignada a su lugar propio y derivada de sus propios principios, el conjunto pueda unirse en una unión completa, para, en definitiva, que todas y cada una de las partes se fortalezcan con sus propios argumentos invencibles y los de los demás. No debe silenciarse ni menospreciarse ese conocimiento más preciso o más completo de las cosas que se creen, ni esa comprensión algo más lúcida, en la medida de lo posible, de los mismos misterios de la fe, que San Agustín y los demás padres recomendaron y se esforzaron por alcanzar, y que el propio Concilio Vaticano declaró fructíferos. Ciertamente alcanzarán más plenamente y con mayor facilidad este conocimiento y entendimiento, quienes a la integridad de la vida y al amor de la fe unan una mente formada y acabada por los estudios filosóficos, como enseña el mismo Concilio Vaticano, que el conocimiento de tales dogmas sagrados debe buscarse tanto por la analogía de las cosas que se conocen naturalmente, como por la conexión de aquellos misterios entre sí y con el fin último del hombre. Finalmente, el deber de defender religiosamente las verdades divinamente transmitidas y de resistir a quienes se atreven a oponerse a ellas, pertenece a las actividades filosóficas. Por lo tanto,
es gloria de la filosofía ser considerada como baluarte de la fe y firme defensa de la religión. Como atestigua Clemente de Alejandría, la doctrina del Salvador es perfecta en sí misma y nada le falta, pues es el poder y la sabiduría de Dios. Y la ayuda de la filosofía griega no fortalece la verdad, sino que, al debilitar los argumentos contrarios de los sofistas y repeler los ataques velados contra la verdad, se le ha llamado con acierto el cerco y la cerca de la vid. Pues, así como los enemigos del nombre católico, cuando se disponen a atacar la religión, suelen tomar prestadas sus armas de los argumentos de los filósofos, así también los defensores de la ciencia sagrada extraen del acervo filosófico numerosos argumentos que pueden servir para sostener los dogmas revelados. El triunfo de la fe cristiana no es pequeño al usar la razón humana para repeler con fuerza y rapidez los ataques de sus adversarios mediante las armas hostiles que la propia razón humana le proporcionó. San Jerónimo, escribiendo a Magnus, señala que esta especie de conflicto religioso fue adoptada por el propio apóstol de los gentiles. Pablo, líder del ejército cristiano y orador invencible, luchando por la causa de Cristo, convierte hábilmente incluso una inscripción casual en un argumento a favor de la fe, pues había aprendido del verdadero David a arrebatar la espada de las manos del enemigo y a cortar la cabeza del jactancioso Goliat con su propia arma. Además, la propia Iglesia no solo insta, sino que incluso ordena a los maestros cristianos que busquen ayuda en la filosofía, pues el Quinto Concilio de Letrán, tras decidir que toda afirmación contraria a la verdad de la fe revelada es completamente falsa, por cuanto contradice, aunque sea levemente, la verdad, aconseja a los maestros de filosofía que presten mucha atención a la exposición de argumentos falaces. Pues, como atestigua San Agustín, si la razón se vuelve contra la autoridad de la Sagrada Escritura, por muy especiosa que parezca, yerra en semejanza de verdad, pues verdadera no puede ser. Pero para que la filosofía esté a la altura de la recolección de esos preciosos frutos que hemos indicado, es fundamental, sobre todo, no desviarse jamás del camino que los padres emprendieron desde una venerable antigüedad, y que el Concilio Vaticano aprobó solemne y autoritariamente, siendo evidente que deben aceptarse muchísimas verdades de orden sobrenatural que están más allá del alcance del intelecto más agudo. La razón humana, consciente de su propia debilidad, no se atreve a arrogarse demasiados poderes, ni a negar esas verdades, ni a medirlas con su propio criterio, ni a interpretarlas a su antojo, sino que las recibe más bien con una fe plena y humilde, y considera el mayor honor poder servir a las doctrinas celestiales como una sierva y servidora, y, por la bondad de Dios, alcanzarlas de cualquier manera. Pero en el caso de las doctrinas que la inteligencia humana puede percibir, es igualmente justo que la filosofía utilice su propio método, principios y argumentos, sin que parezca que se aparta precipitadamente de la autoridad divina. Pero, puesto que está establecido que lo que se conoce por revelación tiene la fuerza de una verdad cierta, y que lo que se opone a la fe se opone igualmente a la recta razón, el filósofo católico sabrá que viola tanto la fe como las leyes de la razón si acepta cualquier conclusión que considere contraria a la doctrina revelada. Sabemos que algunos, sobreestimando las facultades humanas, sostienen que, en cuanto el intelecto humano se somete a la autoridad divina, pierde su dignidad innata y, bajo el yugo de esta especie de esclavitud, se ve muy retrasado y obstaculizado en su progreso hacia la verdad y la excelencia supremas. Tal idea es sumamente falsa y engañosa, y su única tendencia es inducir a hombres necios e ingratos a repudiar voluntariamente las verdades más sublimes y a rechazar el don divino de la fe, de la cual brotan las fuentes de todo bien para la sociedad civil. Pues la mente humana
confinada en ciertos límites, y estos suficientemente estrechos, está expuesta a muchos errores e ignora muchas cosas, mientras que la fe cristiana, basada en la autoridad de Dios, es la maestra infalible de la verdad. Y quien la sigue no se verá atrapado en las trampas del error, ni arrastrado por las olas de la opinión fluctuante. Por lo tanto, quienes al estudio de la filosofía unen la obediencia a la fe cristiana, filosofan de la mejor manera posible, pues el esplendor de las verdades divinas recibidas en la mente ayuda al entendimiento. Y no solo no le resta dignidad, sino que aumenta considerablemente su nobleza, agudeza y estabilidad. Pues sin duda, es un ejercicio digno y sumamente útil de la razón, cuando los hombres dedican su mente a refutar lo que repugna a la fe y a probar lo que la conforma. En el primer caso, desbaratan el error y exponen la perversidad de los argumentos en que se basa, mientras que en el segundo caso se hacen maestros de razones de peso para la sólida demostración de la verdad y la instrucción satisfactoria de cualquier persona razonable. Quien niegue que tal estudio y práctica tienden a aumentar los recursos y expandir las facultades de la mente, debe necesariamente y absurdamente sostener que la mente no gana nada al discernir entre lo verdadero y lo falso. Con razón, pues, el Concilio Vaticano conmemora con estas palabras los grandes beneficios que la fe ha conferido a la razón. La fe libera y salva la razón del error y la dota de múltiple conocimiento. Por eso, un hombre sabio no acusaría a la fe, ni la consideraría como opuesta a la razón y a las verdades naturales, sino que daría más bien gracias de corazón a Dios y se alegraría sinceramente de que, en la densidad de la ignorancia y en la marea del error, la santa fe, como una estrella amiga, brilla sobre su camino y le muestra la hermosa puerta de la verdad fuera de todo peligro de extravío. Sí, venerables hermanos, abrís la historia de la filosofía, encontraréis todo lo que acabamos de decir probado por la experiencia. Los filósofos de la antigüedad, que carecían del don de la fe, pero eran considerados tan sabios, cayeron en muchos errores espantosos. ¿Sabéis con qué frecuencia, entre ciertas verdades, enseñaron cosas falsas e incongruentes? ¿Qué opiniones vagas y dudosas tenían sobre la naturaleza de la divinidad, el origen de las cosas, el gobierno del mundo, el conocimiento divino del futuro, la causa y el principio del mal, el fin último del hombre, la bienaventuranza eterna, sobre la virtud y el vicio, y otros asuntos cuyo conocimiento verdadero y cierto es sumamente necesario para la raza humana? Mientras que, por otro lado, los primeros padres y doctores de la Iglesia, quienes comprendieron bien que, según el plan divino, el restaurador de la ciencia humana es Cristo, quien es el poder y la sabiduría de Dios, y en quien se esconden todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, tomaron e investigaron los libros de los filósofos antiguos, compararon sus enseñanzas con las doctrinas de la revelación y, examinándolos cuidadosamente, apreciaron lo que había de verdadero y sabio en ellos, y modificaron o rechazaron todo lo demás. Pues, como el Dios omnisciente, contra la crueldad de los tiranos, levantó poderosos mártires para la defensa de la Iglesia, hombres pródigos de sus grandes vidas, de igual manera, a los falsos filósofos y herejes, opuso a hombres de gran sabiduría para defender, incluso con la ayuda de la razón humana, el tesoro de las verdades reveladas. Así, desde los primeros siglos de la Iglesia, la doctrina católica encontró multitud de enconados adversarios que, burlándose de los dogmas e instituciones cristianos, sostenían que había muchos dioses, que el mundo material nunca tuvo principio ni causa, y que el curso de los acontecimientos era de una necesidad ciega y fatal, no regulada por la voluntad de la divina providencia. Pero los eruditos, a quienes llamamos apologistas,
se enfrentaron rápidamente a estos maestros de doctrinas insensatas y, guiados por la fe, hallaron argumentos en la sabiduría humana para demostrar que un solo Dios, preeminente en toda perfección, debe ser adorado, que todas las cosas fueron creadas de la nada por su poder omnipotente, que por su sabiduría prosperan y sirven cada una a sus propios propósitos. Entre estos, San Justino Mártir ocupa el primer lugar. Tras haber probado las más célebres academias griegas, vio claramente, como él mismo confiesa, que sólo podía extraer verdades en su plenitud de la doctrina de la revelación. Estas las abrazó con todo el ardor de su alma, purificándose de calumnias, defendiéndolas con valentía y plenitud ante los emperadores romanos y reconciliando con ellos no pocos dichos de los filósofos griegos. Cuadrado, además de Arístides, Hermias y Atenágoras, también destacaron en aquella época. No fue menos glorioso Ireneo, el invencible mártir y obispo de León por la misma causa, cuando refutando con vehemencia las perversas opiniones de los orientales, obra de los gnósticos esparcidas por los territorios del Imperio Romano, explicó, según San Jerónimo, el origen de cada herejía y en qué fuente filosófica surgió. Pero ¿quién ignora las disputas de Clemente de Alejandría que el mismo Jerónimo conmemora con esta honorable confesión? ¿Qué hay en ellas que no sea erudito y que no sea del corazón mismo de la filosofía? Él mismo, de hecho, con maravillosa versatilidad, trató muchos temas de suma utilidad para preparar una historia de la filosofía, para el ejercicio del arte dialéctico y para demostrar la concordancia entre la razón y la fe. Tras él llegó Orígenes, quien ocupó la cátedra de la escuela de Alejandría y fue un erudito en las enseñanzas de los griegos y orientales. Publicó numerosos volúmenes que requirieron gran esfuerzo, maravillosamente adaptados para explicar las escrituras divinas e ilustrar los dogmas sagrados, los cuales, aunque, tal como están ahora, no están completamente libres de error, contienen, sin embargo, una riqueza de conocimiento que tiende al desarrollo y avance de las verdades naturales. Tertuliano se opone a los herejes con la autoridad de las escrituras sagradas. Con los filósofos cambia de postura y disputa filosóficamente. Pero los refutó con tal erudición y precisión que se atrevió a decir: ni en ciencia ni en educación somos iguales, como imaginas. Arnovio, también, en sus obras contra los paganos, y Lactancio, en las instituciones divinas especialmente, con igual elocuencia y fuerza, se esforzaron enérgicamente por mover a los hombres a aceptar los dogmas y preceptos de la sabiduría católica, no mediante malabarismos filosóficos al estilo de los académicos, sino venciéndolos en parte con sus propias armas y en parte con argumentos extraídos de las contiendas mutuas de los filósofos. Pero los escritos sobre el alma humana, los atributos divinos y otras cuestiones de gran importancia, que el gran Atanasio y Crisóstomo, el príncipe de los oradores, han dejado tras de sí, son por consenso común tan supremamente excelentes que parece que apenas se podría agregar algo a su sutileza y plenitud. Y, para no cubrir un espectro demasiado amplio, añadimos al número de los grandes hombres que se han mencionado los nombres de Basilio el Grande y de los dos Gregorios, quienes, al salir de Atenas, esa cuna de todo saber, completamente equipados con todos los arneses de la filosofía, dedicaron la riqueza de conocimiento que cada uno había reunido en un curso de celoso estudio al trabajo de refutar a los herejes y preparar a los cristianos. Pero San Agustín parece haberles arrebatado la palma a todos. De genio potentísimo y profundamente saturado de saber sagrado y profano, con la fe más elevada y con igual conocimiento, combatió con el mayor vigor todos los errores de su época. ¿Qué tema filosófico no investigó? ¿Qué área de ella no exploró diligentemente
ya sea al exponer los misterios más elevados de la fe a los fieles, o al defenderlos de la embestida de sus adversarios, o también cuando, al demoler las fábulas de los académicos o los maniqueos, sentó las bases y la estructura firmes de la ciencia humana, o investigó la razón, el origen y las causas de los males que afligen al hombre. Con cuánta sutileza razonó sobre los ángeles, el alma, la mente humana, la voluntad y el libre albedrío, sobre la religión y la vida de los bienaventurados, sobre el tiempo y la eternidad, e incluso sobre la naturaleza misma de los cuerpos cambiantes. Posteriormente, en Oriente, Juan Damasceno, siguiendo los pasos de Basilio y de Gregorio Nacianceno, y en Occidente, Boecio y Anselmo, siguiendo las doctrinas de Agustín, contribuyeron en gran medida al patrimonio de la filosofía. Más tarde, los doctores de la Edad Media, llamados escolásticos, se dedicaron a una gran obra, la de recopilar, seleccionar y almacenar diligentemente, por así decirlo, en un solo lugar, para uso y conveniencia de la posteridad, las ricas y fértiles cosechas del saber cristiano, esparcidas en las voluminosas obras de los santos padres. Y con respecto, venerables hermanos, al origen, la deriva y la excelencia de este saber escolástico, puede ser bueno aquí hablar más completamente en las palabras de uno de los más sabios de nuestros predecesores, Sixto V. Por el favor divino de aquel que sólo da el espíritu de ciencia, sabiduría y entendimiento, y que a través de todas las edades, según sea necesario, enriquece su iglesia con nuevas bendiciones y la fortalece con nuevas salvaguardias, fue fundada por nuestros padres, hombres de eminente sabiduría, la teología escolástica, que dos gloriosos doctores en particular, el angélico Santo Tomás de Aquino y el seráfico San Buenaventura, ilustres maestros de esta facultad, con genio superlativo, por incansable diligencia y al costo de largos trabajos y vigilias, pusieron en orden y embellecieron, y cuando hábilmente organizado y claramente explicado de diversas maneras, transmitido a la posteridad. Y, en efecto, el conocimiento y uso de tan saludable ciencia, que brota de las fuentes fecundas de las sagradas Escrituras, los sumos pontífices, los santos padres y los concilios, debe ser siempre de la mayor ayuda para la Iglesia, ya sea para comprender e interpretar las Escrituras con veracidad y rigor, o para leer y explicar con mayor seguridad y eficacia a los padres, o para exponer y refutar los diversos errores y herejías. Y en estos últimos tiempos, cuando ya nos acechan los tiempos peligrosos descritos por el apóstol, cuando los blasfemos, los soberbios y los seductores van de mal en peor, errando ellos mismos y haciendo errar a otros, existe sin duda una gran necesidad de confirmar los dogmas de la fe católica y refutar las herejías. Aunque estas palabras parecen referirse únicamente a la teología escolástica, sin embargo, pueden aceptarse claramente como igualmente ciertas para la filosofía y sus alabanzas. Pues las nobles cualidades que hacen a la teología escolástica tan formidable para los enemigos de la verdad, a saber, como añade el mismo pontífice, esa pronta y estrecha coherencia de causa y efecto, ese orden y formación como de un ejército disciplinado en batalla, esas claras definiciones y distinciones, esa fuerza argumentativa y esas agudas discusiones, mediante las cuales se distingue la luz de la oscuridad, lo verdadero de lo falso, exponiendo y desnudando, por así decirlo, las falsedades de los herejes envueltas en una nube de subterfugios y falacias. Esas nobles y admirables cualidades, decimos, solo se encuentran en un uso correcto de esa filosofía, que los maestros escolásticos han estado acostumbrados a emplear con cuidado y prudencia, incluso en las disputas teológicas. Además, puesto que el oficio propio y especial de los teólogos escolásticos
es unir mediante la cadena más rápida la ciencia humana y la divina. Seguramente la teología en la que sobresalieron no habría ganado tanto honor y elogio entre los hombres si hubieran hecho uso de una filosofía coja, imperfecta o vana. Entre los doctores escolásticos, el jefe y maestro de todos destaca Tomás de Aquino, quien, como observa Cayetano, por venerar sobremanera a los antiguos doctores de la Iglesia, en cierto modo parece haber heredado el intelecto de todos. Las doctrinas de estos ilustres hombres, como los miembros dispersos de un cuerpo, Tomás de Aquino las reunió y cimentó, las distribuyó con admirable orden y las incrementó con importantes añadidos, hasta el punto de que se le considera, con razón y merecidamente, el baluarte y la gloria de la fe católica. Con su espíritu a la vez humilde y ágil, su memoria pronta y tenaz, su vida intachable, amante de la verdad por sí misma, ricamente dotado de ciencia humana y divina como el sol, calentó el mundo con el calor de sus virtudes y lo llenó del esplendor de su enseñanza. No hay parte de la filosofía que no haya tocado con sutileza de una vez y a fondo. Sobre las leyes del razonamiento, sobre Dios y las sustancias incorpóreas, sobre el hombre y las demás cosas sensibles, sobre las acciones humanas y sus principios, razonó de tal manera que no le falta ni un conjunto completo de cuestiones, ni una disposición adecuada de las diversas partes, ni el mejor método de proceder, ni solidez de principios, o fuerza de argumentación, ni claridad y elegancia de estilo, ni facilidad para explicar lo que es abstruso. Además, el doctor Angélico profundizó su investigación filosófica en las razones y principios de las cosas, que por ser sumamente amplios y contener en su seno, por así decirlo, las semillas de verdades casi infinitas, serían desvelados oportunamente por maestros posteriores con un buen resultado. Y al emplear también este método filosófico en la refutación del error, se ganó este título de distinción. Él solo combatió victoriosamente los errores de tiempos pasados y suministró armas invencibles para derrotar a los que pudieran surgir en el futuro. Además, distinguiendo claramente, como corresponde, la razón de la fe, al tiempo que felizmente asociaba una con otra, preservó los derechos y tuvo en cuenta la dignidad de cada una. Tanto es así que la razón, llevada en las alas de Tomás hasta su altura humana, apenas puede elevarse más, mientras que la fe apenas podía esperar de la razón mayores o más fuertes ayudas que las que ya obtuvo a través de Santo Tomás. Por estas razones, los hombres más eruditos, especialmente en épocas pasadas, de la más alta reputación en teología y filosofía, tras dominar con infinitos esfuerzos las obras inmortales de Tomás, se entregaron no tanto a ser instruidos en su sabiduría angélica, sino a nutrirse de ella. Es sabido que casi todos los fundadores y legisladores de las órdenes religiosas ordenaron a sus miembros estudiar y adherirse religiosamente a las enseñanzas de Santo Tomás, temiendo que alguno se desviara, ni siquiera mínimamente, de los pasos de tan gran hombre. Por no hablar de la familia de Santo Domingo de Guzmán, que con razón reivindica a este gran maestro para su propia gloria, los estatutos de los benedictinos, los carmelitas, los agustinos, la Compañía de Jesús y muchos otros atestiguan que están sujetos a esta ley. Y aquí, con qué grata satisfacción se remontan los pensamientos a aquellas célebres escuelas y universidades que florecieron antaño en Europa. A París, Salamanca, Alcalá, Douai, Toulouse y Lovaina, a Padua y Bolonia, a Nápoles y Coimbra y a muchas otras. Todos saben cómo la fama de estas sedes del saber creció con los años, y que su juicio, a menudo solicitado en asuntos de suma importancia, tuvo gran peso en todas partes. Y sabemos cómo en aquellas grandes casas de la sabiduría humana, como en su propio reino, Tomás reinó supremo.
y que las mentes de todos, tanto de maestros como de discípulos, descansaron en admirable armonía, bajo el amparo y la autoridad del doctor angélico. Pero, además, nuestros predecesores en el pontificado romano celebraron la sabiduría de Tomás de Aquino con excepcionales elogios y los más amplios testimonios. Clemente VI en la bula, In Ordine, Nicolás V en su breve a los frailes de la Orden de Predicadores 1451, Benedicto XIII en la bula, Pretiosus y otros dan testimonio de que la Iglesia Universal se enorgullece de su admirable enseñanza, mientras que San Pío V declara en la bula Mirabilis que las herejías, confundidas y convictas por la misma enseñanza, fueron disipadas y el mundo entero se liberó diariamente de errores fatales. Otros, como Clemente XII, en la bula Verbo Dei, afirman que de sus escritos se han extendido fructíferas bendiciones a toda la Iglesia y que es digno del honor que se concede a los más grandes doctores de la Iglesia, a San Gregorio y San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Mientras que otros no han dudado en proponer a Santo Tomás como modelo y maestro de las universidades y grandes centros de aprendizaje, a quien seguir con paso firme. Sobre este punto, son dignas de recordar las palabras del beato Urbano V a la Universidad de Toulouse. Es nuestra voluntad, y por la presente os ordenamos que sigáis la enseñanza del beato Tomás de Aquino como doctrina verdadera y católica, y que trabajéis con todas vuestras fuerzas para aprovecharla. Inocencio XII siguió el ejemplo de Urbano en el caso de la Universidad de Lovaina, en la carta breve dirigida a dicha universidad el 6 de febrero de 1694, y Benedicto XIV en la carta breve dirigida el 26 de agosto de 1752 al Colegio Dionisíaco de Granada, mientras que a estos juicios de grandes pontífices sobre Tomás de Aquino viene el testimonio culminante de Inocencio VI. Su enseñanza, por encima de la de los demás, exceptuando sólo los escritos canónicos, goza de tal precisión de lenguaje, de tal orden de asuntos, de tal verdad de conclusiones, que quienes la sostienen nunca se encuentran desviándose del camino de la verdad, y quien se atreva a atacarla siempre será sospechoso de error. Los concilios ecuménicos, donde florece la sabiduría terrenal, siempre han procurado honrar con singular esmero a Tomás de Aquino. En los concilios de León, Viena, Florencia y el Vaticano, casi podría decirse que Tomás participó y presidió las deliberaciones y decretos de los padres, combatiendo los errores de los griegos, de los herejes y racionalistas, con fuerza invencible y con los más felices resultados. Pero la mayor y más especial gloria de Tomás, que no ha compartido con ninguno de los doctores católicos, es que los padres de Trento establecieron como parte del orden del cónclave la colocación sobre el altar, junto con la Sagrada Escritura y los decretos de los sumos pontífices, de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, donde buscar consejo, razón e inspiración. Un último triunfo estaba reservado para este hombre incomparable, el de ganarse el homenaje, la alabanza y la admiración incluso de los mismos enemigos del nombre católico. Pues ha salido a la luz que no faltaron entre los líderes de sectas heréticas algunos que declararon abiertamente que, con tan solo eliminar la enseñanza de Tomás de Aquino, podrían fácilmente combatir a todos los maestros católicos, obtener la victoria y abolir la Iglesia. Vana esperanza, sin duda, pero no vano testimonio. Por tanto, venerables hermanos, siempre que contemplamos el bien, la fuerza y las singulares ventajas que se derivan de su disciplina filosófica que nuestros padres tanto amaron, consideramos arriesgado que su honor especial no perdure siempre y en todas partes, especialmente cuando se establece que la experiencia diaria, el juicio de los hombres más eminentes y, para colmo, la voz de la Iglesia, han favorecido la filosofía escolástica.
Además, a la antigua enseñanza le ha sucedido aquí y allá un nuevo sistema filosófico en el que no percibimos los frutos deseables y saludables que la Iglesia y la sociedad civil misma preferirían. Pues a los innovadores del siglo XVI les complació filosofar sin respeto alguno por la fe, pues cada uno pedía y concedía a su vez la capacidad de inventar según su propio gusto e inclinación. Por lo tanto, fue natural que los sistemas filosóficos se multiplicaran desmesuradamente y surgieran conclusiones discrepantes y contradictorias sobre incluso los asuntos más importantes del conocimiento humano. De un cúmulo de conclusiones, los hombres a menudo llegan a la vacilación y la duda. ¿Y quién no sabe con qué facilidad la mente pasa de la duda al error? Pero, como los hombres tienden a seguir la guía que se les da, esta nueva búsqueda parece haber cautivado a ciertos filósofos católicos, quienes, desechando el patrimonio de la sabiduría antigua, prefirieron construir un nuevo edificio que fortalecer y completar el antiguo con la ayuda de lo nuevo. Imprudentemente, en realidad, y no sin detrimento de las ciencias. Pues un sistema multiforme de este tipo, que depende de la autoridad y la elección de cualquier profesor, tiene cimientos susceptibles de cambio y, en consecuencia, nos da una filosofía no firme, estable y robusta como la antigua, sino tambaleante y débil. Y si, por casualidad, a veces se ve incapaz de resistir el impacto de sus enemigos, debería reconocer que la causa y la culpa residen en sí misma. Al decir esto, no pretendemos menospreciar a los hombres doctos y capaces que ponen su laboriosidad y erudición, y, lo que es más, la riqueza de los nuevos descubrimientos al servicio de la filosofía, pues, por supuesto, entendemos que esto contribuye al desarrollo del saber. Pero hay que tener mucho cuidado de no agotar toda la labor, ni siquiera la principal, en estas búsquedas y en la mera erudición. Y lo mismo puede decirse de la teología sagrada, que sin duda puede ser asistida e ilustrada por todo tipo de erudición, aunque es absolutamente necesario abordarla con la seriedad de los escolásticos, para que, unidas en ella, las fuerzas de la revelación y la razón, siga siendo el baluarte invencible de la fe. Por eso, con sabia previsión, no pocos defensores de los estudios filosóficos, al fijar recientemente su atención en la reforma práctica de la filosofía, aspiraron y aspiran a restaurar la célebre enseñanza de Tomás de Aquino y a devolverle su antigua belleza. Hemos sabido con gran alegría que muchos miembros de su orden, venerables hermanos, han tomado en serio este plan. Y si bien encomiamos sinceramente sus esfuerzos, los exhortamos a perseverar en su propósito, y les recordamos a todos que nuestra primera y más preciada idea es que todos proporcionen a la juventud estudiosa un generoso y copioso suministro de esas purísimas corrientes de sabiduría que fluyen inagotablemente de la preciosa fuente del doctor angélico. Muchas son las razones por las que deseamos esto. En primer lugar, pues, dado que en la tempestad que nos azota, la fe cristiana reina constantemente asaltada por las maquinaciones y artimañas de cierta falsa sabiduría. Todos los jóvenes, pero especialmente aquellos que son la creciente esperanza de la Iglesia, deben nutrirse con el alimento sólido y robusto de la doctrina, para que, poderosos en fuerza y armados en todo, se acostumbren a promover la causa de la religión con fuerza y juicio, estando siempre dispuestos, según el consejo apostólico, a satisfacer a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, y para que puedan exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Muchos de quienes, con mentes alejadas de la fe, odian las instituciones católicas, afirman que la razón es su única maestra y guía. Ahora bien, pensamos que, aparte del auxilio sobrenatural de Dios, nada es más apropiado para sanar esas mentes y ponerlas en favor de la fe católica,
que la sólida doctrina de los padres y de los escolásticos, quienes tan clara y poderosamente demuestran los firmes fundamentos de la fe, su origen divino, su verdad cierta, los argumentos que la sostienen, los beneficios que ha conferido al género humano y su perfecta conformidad con la razón, de manera que satisface completamente a las mentes abiertas a la persuasión, por poco dispuestas y repugnantes que sean. Incluso la sociedad doméstica y civil, que como todos ven, está expuesta ya a un gran peligro por esta plaga de opiniones perversas, ciertamente disfrutaría de una existencia mucho más pacífica y segura si en las universidades y escuelas superiores se enseñara una doctrina más sana, más conforme con la enseñanza de la Iglesia, tal como se contiene en las obras de Tomás de Aquino. Pues las enseñanzas de Tomás sobre el verdadero significado de la libertad, que en estos tiempos se está convirtiendo en libertinaje, sobre el origen divino de toda autoridad, sobre las leyes y su fuerza, sobre el gobierno paternal y justo de los príncipes, sobre la obediencia a los poderes superiores, sobre la caridad mutua, sobre todos estos y otros temas afines. Tienen una fuerza enorme e invencible para derribar aquellos principios del nuevo orden que, como es bien sabido, son peligrosos para la paz y la seguridad pública. En resumen, todos los estudios deberían encontrar esperanza de progreso y promesa de ayuda en esta restauración de la disciplina filosófica que hemos propuesto. Las artes solían extraer de la filosofía, como de una maestra sabia, el buen juicio y el método correcto, y de ella también su espíritu, como de la fuente común de la vida. Cuando la filosofía se mantuvo intachable en honor y sabia en juicio, entonces, como lo demostraron los hechos y la experiencia constante, las artes liberales florecieron como nunca antes ni después. Pero, descuidadas y casi borradas, permanecieron inactivas desde que la filosofía comenzó a inclinarse al error y a aliarse con la locura. Ni las propias ciencias físicas, que ahora gozan de tan gran reputación y que, gracias al renombre de tantas invenciones, atraen tanta admiración universal, sufrirán detrimento, sino que hallarán gran ayuda en la restauración de la filosofía antigua. Pues la investigación de los hechos y la contemplación de la naturaleza no bastan por sí solas para su provechoso ejercicio y avance, sino que, una vez establecidos los hechos, es necesario dedicarnos al estudio de la naturaleza de las cosas corpóreas para indagar en las leyes que las rigen y los principios de los que surgen su orden, su variada unidad y su mutua atracción en la diversidad. Es admirable la fuerza, la luz y la ayuda que aportaría la filosofía escolástica si se enseñara juiciosamente. Y aquí conviene señalar que nuestra filosofía solo puede, con la mayor injusticia, ser acusada de oponerse al avance y desarrollo de las ciencias naturales. Pues, cuando los escolásticos, siguiendo la opinión de los santos padres, siempre sostuvieron en antropología que la inteligencia humana solo es conducida al conocimiento de las cosas incorpóreas y materiales por las cosas sensibles, comprendían bien que nada era más útil para el filósofo que indagar diligentemente en los misterios de la naturaleza y ser ferviente y constante en el estudio de las cosas físicas. Y esto lo confirmaron con su propio ejemplo, pues Santo Tomás, el Beato Alberto Magno y otros líderes de los escolásticos nunca estuvieron tan absortos en el estudio de la filosofía como para no prestar gran atención al conocimiento de las cosas naturales. Y, de hecho, no es Stiglitz en absoluto pequeño el número de sus dichos y escritos sobre estos temas que los profesores recientes aprueban y admiten que armonizan con la verdad. Además, en esta misma época, muchos ilustres profesores de ciencias físicas testifican abiertamente que entre las conclusiones ciertas y aceptadas de la física moderna y los principios filosóficos de las escuelas, no hay ningún conflicto digno de ese nombre. Por lo tanto,
si bien consideramos que toda palabra de sabiduría, toda obra útil, de quien quiera que sea descubierta o planeada, debe ser recibida con disposición y agradecimiento, os exhortamos, venerables hermanos, con todo fervor, a restaurar la áurea sabiduría de Santo Tomás de Aquino y a difundirla ampliamente para la defensa y la belleza de la fe católica, para el bien de la sociedad y para el beneficio de todas las ciencias. La sabiduría de Santo Tomás, decimos, pues si algo es abordado con demasiada sutileza por los doctores escolásticos o expresado con demasiada ligereza, si hay algo que no concuerda con los descubrimientos de una época posterior, o, en una palabra, improbable en cualquier sentido, no nos cabe proponerlo para su imitación en nuestra época. Que maestros cuidadosamente seleccionados se esfuercen por inculcar la doctrina de Tomás de Aquino en la mente de los estudiantes y expongan claramente su solidez y excelencia sobre las demás. Que las universidades ya fundadas, o que se fundarán por ustedes, ilustren y defiendan esta doctrina y úsenla para refutar los errores prevalecientes. Pero, para que no se confunda lo falso con lo verdadero, ni lo corrupto con lo puro, procuren que la doctrina de Tomás provenga de sus propias fuentes, o al menos de aquellos riachuelos que, derivados de la misma fuente, han fluido hasta ahora, según el consenso establecido de los eruditos puros y claros. Cuiden de proteger las mentes de los jóvenes, de aquellas que, según se dice, provienen de allí, pero que en realidad provienen de corrientes extrañas y malsanas. Pero bien sabemos que nuestros esfuerzos serán vanos a menos que, venerables hermanos, ayude a nuestra causa común quien, en palabras de la Divina Escritura, es llamado el Dios de todo conocimiento. Por lo cual, también se nos advierte que todo don excelente y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, y además, si alguno de vosotros necesita sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Por tanto, en esto también sigamos el ejemplo del doctor angélico, Santo Tomás, quien nunca se dedicó a leer ni a escribir sin pedir primero la bendición de Dios, quien confesó modestamente que todo lo que sabía lo había adquirido no tanto por su propio estudio y trabajo, sino por el don divino. Y, por tanto, todos, en humilde y unida oración, supliquemos a Dios que envíe el espíritu de conocimiento y entendimiento a los hijos de la Iglesia, y abra sus sentidos a la comprensión de la sabiduría. Y para que recibamos frutos más plenos de la bondad divina, ofrezcamos a Dios el eficacísimo patrocinio de la Santísima Virgen María, llamada la sede de la sabiduría, teniendo como abogados a San José, el castísimo esposo de la Virgen, y a Pedro y Pablo, los principales de los apóstoles, cuya verdad renovó la tierra, que había caído bajo la impura mancha del error, llenándola con la luz de la sabiduría celestial. En fin, apoyándonos en la divina asistencia y confiando en vuestro celo pastoral, con gran amor os impartimos a todos vosotros, venerables hermanos, a todo el clero y a la grey, encomendada a vuestro cuidado la bendición apostólica, como prenda de los dones celestiales y señal de nuestra especial estima, dado en San Pedro, en Roma, el día 4 de agosto de 1879, segundo año de nuestro pontificado.